Buen día a todos jóvenes. Bienvenidos a la clase de vías 2 o vías de comunicación 2 en la carrera de Ingeniería en Agrimensura en la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel Seno Moreno. Les saludamos desde Santa Cruz, Bolivia. A todos los que nos siguen en YouTube, en nuestro canal, ¿ya? Y les agradecemos por sus mensajes de apoyo y todas las consultas que nos hacen vía interna. Entonces, hoy tenemos una clase muy larga que la vamos a procurar grabar en 4 videos secuenciales sobre el tema de coordenadas planas o topográficas noreste de puntos con estacas en curvas circulares con espirales. Muy importante porque al final, como vengo diciendo, esto nos podrá servir para modelar muy bien y no solamente para la parte topográfica y replanteo en el terreno del eje vial con curvas, sino también para modelarlo en 3D, ahora que la tecnología BIM ha mejorado bastante el tema, ¿no? ¿Ok? Y también lo podemos hacer en el Civil 3D, tal como lo vemos en la materia en la parte del proyecto. Cualquier consulta, como siempre, por favor, les pido que ustedes me paren, abran su micrófono y háganla sin temor a, a ningún problema. ¿Ok? Vamos adelante entonces. Bien, ahí estamos. Esta es la clásica curva la que están viendo entonces, dibujada así rápidamente en un PowerPoint, la llamada curva circular con, con espirales de enlace LE y LS, que pueden ser simétricos o asimétricos, ¿verdad? Esta curva es la más compleja en cuanto a detalles, ¿no? Si bien es una curva pequeña, por sus radios son pequeños, es una curva clásica en montañas, pero es grande en detalles, porque en realidad se trata de una curva compuesta de dos curvas con espirales a ambos lados y una curva circular central. Enlazarlas a las tres en una sola, ese es el gran problema. Obviamente ya está hecho, y ahora nosotros tenemos que encontrar en cada punto replantado desde TE, el punto del comienzo de la curva, que es el punto tangente espira, hasta ET, cada punto replanteado tiene que tener su nor y este. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y por los dos métodos, tanto por abscisas y ordenadas, desde TE o ET, o por el método de las deflexiones, que es el más usado, que nos permite caminar sobre el eje, ustedes saben, replanteando en el terreno cada punto y colocando allí una estaca. ¿Ok? Entonces, ahí está la curva. Les voy a pedir que la repasen, eso lo hemos visto en vías 1 con bastante detalle, que tengan a mano todo lo que es el replanteo, las metodologías hechas, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que estas espirales de enlace, protoides como se los llama a veces, entre TE-SE a la entrada y ET y CE a la salida, las llamamos usualmente LE y LS. Longitud de espiral a la entrada, en la rama de entrada, al PI, longitud de espiral de salida en la rama de salida del PI al ET. Por metodología propia en la cátedra de ingeniería vial, nuestra carrera, ¿no? Diversos investigadores y instructores tienen otras metodologías. Nosotros las llamamos así por facilitarnos. Es más, todos los elementos geométricos, coordenadas, etcétera, etcétera, en la rama de entrada de T a TI a PI, los llamamos nosotros en entrada. Entonces aparece la tangente larga de entrada, tangente larga de salida. Al otro lado, la tangente de entrada TE principal, la tangente de salida TS principal, etcétera, etcétera. ¿A ver? Entonces, cada uno de estos elementos y coordenadas está acompañado de su subíndice E a la entrada y S a la salida. A tomarlo en cuenta como metodología. Es eso, porque así nos permite entrar tranquilos sin confundirnos, especialmente cuando se trata de curvas asimétricas, cuando LE puede ser diferente a LS, mayor o menor. ¿Ya? ¿Ok? Bien, eso que no nos quepa duda.
Bueno, nosotros acá vamos a aplicar la normativa boliviana de la ABC para la red fundamental de carreteras, la red principal. No tenemos otra, por lo pronto. Y esa, ustedes saben que nos dice que las curvas con espirales de enlace oclutoides en caminos cuando la velocidad de proyecto es menor o igual a 80 kilómetros por hora, se presenta para radios menores a 1500, tal como estoy señalando allá, ¿ya? Voy a anotar así, ¿no? Eso ya sabemos que es en caminos, cuando la velocidad de proyecto es menor o igual a 80 kilómetros por hora. Ya, así, rústicamente. Perfecto. Y en carreteras se va a presentar este tipo de curvas, como ya saben, cuando el radio de la curva sea menor, no igual, menor a 3000. Y obviamente va a ser el caso inverso de esto, ¿no? Que la velocidad de proyecto sea mayor o igual a 80 kilómetros por hora. Cada normativa maneja ahí criterios diferentes. Unos ponen 250, como la española, 250 al uno, al otro lado 250. Otros van a tener otros límites, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los españoles incluso estas llegan hasta aquí, hasta 2500, y aquí hasta 5000, ¿no? Ellos le llaman carreteras convencionales a estas y a las otras autopistas, ¿no? O carreteras especiales. Bien, entonces de ese modo vamos a tener estos subrangos, ¿no? Recordemos que este tipo de curvas siempre tienen peraltes, ¿no? No tenemos por qué preguntarnos si tienen o no tienen, siempre tienen. Por eso sus enlaces son precisamente para la transición del peralte, del bombeo a la curva central. O sea, cómo va gradualmente subiendo al un lado y bajando al otro, el peralte. ¿Ya? Recordemos que aquí el peralte va a ser constante en la parte central. No quiere decir que ahí se presenta el peralte máximo, sino el peralte que corresponde a la curva, siempre teniendo en cuenta que ese peralte va a ser menor o igual al peralte máximo. No se olviden, algunos piensan que todas las curvas tienen peralte máximo. Cada curva tiene su propio peralte, no olviden. ¿Ya? Entonces tenemos estos subrangos para elegir radios en caminos, tal cual hemos visto, y estos subrangos para elegir radios en carreteras para curvas con enlaces espirales o clotoides. Muchos le llaman también en distintas normas curva espira, círculo espira, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, dicen claramente curvas circulares con enlaces espirales, ¿no? Y así, cualquiera sea la nomenclatura que adoptemos, se trata de una curva compuesta con una curva central y dos curvas enlazadas en los extremos. Muchos dicen, ¿y por qué? Precisamente para la transición del peralte, que es un tema fuerte que veremos después. Porque ustedes ven que a la entrada de la curva el peralte aparece de a poco, desde la recta donde se aplica el bombeo, y de a poco van haciendo la espiral y va creciendo hasta llegado el momento, al entrar a la curva circular, ya se tiene el peralte propio de la curva. Se mantiene constante en la parte circular y al otro lado, lo que ha hecho a la entrada, al otro lado va bajando en forma proporcional, hasta llegar nuevamente al bombeo en la recta. Bien, me, por favor, me avisan si hay alguna duda. Estamos repasando lo que ya hemos visto acorde a la norma boliviana, esto en la materia de vías uno en la carrera. Bien, ya, caray, bacano, ¿no? Que si no, pasamos, seguimos adelante entonces. Bueno, nosotros hemos adoptado aquí para elegir la longitud de espiral a la entrada y la salida un método sencillo que aplica la norma argentina. La norma boliviana tiene su propio método, ¿no? Pero mucho más largo y más oneroso, ¿no?
esto aquí los argentinos lo hacen de una forma sencilla con tres criterios, los tres principales. ¿Ya? El primer criterio se llama el criterio de comodidad, que lo hemos visto en vías 1 y aplica esa fórmula. ¿Ya? Desde 1909 fue dado por Short. Ahí está la longitud mínima, la más chica que puede existir, es esa. Perdón, se hemos salido. Ahí estamos. Ahí estamos. Es que hay personas que nos desordenan, que llegan ya atrasados. Ya no voy a admitir más porque ya nos están desordenando, ¿no? ¿Listo? Miren, ahí está el criterio de comodidad. Es aplicar esto y la que vamos a adoptar obviamente va a ser mayor, igual y entera múltiplo de 10. El criterio de apariencia general, el más sencillo, ¿no? Que nos dice que la longitud mínima de una espiral tiene que tener, ¿no? Por lo menos la particularidad para que el vehículo tarde 2 segundos aproximadamente en recorrer la curva. Y mínimamente debe ser 30 metros. Por eso dice velocidad sobre 1,8, mayor o igual a 30 metros. O sea, si nos saldría un valor menor a 30, adoptamos 30. Siempre. No puede ser menor bajo este criterio la espiral. ¿Ya? No puede ser. Y el criterio de apariencia de borde, que en mi opinión es el más importante porque este ya en sí va a considerar la actuación del peralte en la curva. Ya tomen, los otros no tomaban nada del peralte. Y eso lo implica en lo que él llama este criterio la pendiente relativa de los bordes. ¿No ves? Ahí mete, ¿no? Lo que se llama una ecuacióncita 0,85 menos la velocidad de proyecto sobre 253. Y llama longitud de desarrollo del peralte, DES, a esa fórmula dada por el ancho de un carril, que puede variar de una normativa a otra, el peralte de la curva calculado, ¿ya? Sobre esta pendiente relativa. Aquí en la fórmula entra el peralte en porcentaje y esta IB, la pendiente relativa de los bordes, va a entrar también en porcentaje. Entonces, se van a anular los porcentajes, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que nos describe, ¿no? La longitud mínima, pero que también, obviamente, nosotros vamos a tomarlo como tal, como mínima, ¿no ve? Como mínima. Bien, al final, con el valor mayor de los tres criterios, vamos a poner este intervalo. También aquí las normas diversas tienen un intervalo diferente. Algunos llegan hasta 2,5. Otros toman nomás la longitud, expira el mayor valor que se ha hallado de los tres, redondeándolo, ¿no? Nosotros tomamos un intervalo entre ese valor mayor de los tres que lo multiplicamos por 1,5. ¿Ya? O sea, le mayoramos en un 50% más. Por ejemplo, si nos calculamos con los tres criterios y hubiésemos tenido tres valores para el mismo caso, 25 por comodidad, 35,5, el criterio de apariencia general, ese ya está bien porque es mayor a 30, no siempre. Y el criterio de apariencia de borde, 20,7. Como verán, nunca nos van a dar los tres criterios el mismo valor, van a ser diferentes. ¿Cuál es el mayor valor de los tres? Recordemos este. No siempre, puede habernos dado antes acá el valor mayor o acá, dependerá de cada caso. Entonces, hacemos esto. En el extremo inferior del intervalo colocamos ese valor mayor y al otro extremo multiplicamos por 1,5. Para ambos casos, a la entrada y la salida. Y listo. Entonces, la longitud de la espiral de entrada va a estar entre 35,5 en este caso y 53,25. Igual a la de la salida si fuese simétrica. Pero, no, a nosotros no nos conviene complicarnos en el campo con fracciones decimales de estas longitudes. Porque recuerden que hacemos topografía a la inversa. Nosotros vamos a ir a replantear al campo
o ángulos, distancias, vamos a ir a ponerlas. No la traemos como la topografía básica, donde ustedes hayan cortes y distancias. La llevamos. Entonces, esto tenemos que redondear y redondear. ¿No ve? ¿Cómo redondeamos? A un número entero múltiplo de 10, vamos a echar. Por ejemplo, aquí, tranquilamente, esto podemos decir que esto sea 40. ¿No ve? Y al otro lado, con 53,25, está lejos que sea 60. O sea, no podemos. Preferimos bajar a 50. Entonces, nuestro intervalo estaría entre 40 y 50. ¿No? Aquí yo pondría ya redondeando 40 y aquí 50. Entonces tengo yo, si mis espirales de entrada y salida son iguales, el caso simétrico, puedo elegir o 40 o 50. Si tomo de 10 en 10 los puntos replanteados al interior de las espirales. O puedo tomar de 5 en 5. Igual me va a dar 45 y 50. Voy a tener aquí un punto intermedio. Y a veces, si el terreno te exige, a veces hay alta montaña, puede que lo tengas de metro en metro, de dos en dos. Pero igual vas a manejar enteros, no fracciones. ¿Ya ve? Ahora, ¿qué pasa si la longitud de entrada es mayor a la longitud de salida en las espirales? Bueno, elige el valor mayor para la entrada 50 y el menor para la salida. O viceversa, si L es menor a LS. Repito, esto es una metodología argentina que le hemos traído para aplicarla aquí por su practicidad de la Dirección Nacional de Vialidad Argentina. ¿No ve? Entonces tenemos aquí ya de esa forma elegidos LE y LS para enlazar a nuestra curva central. Entonces, vamos a tener el RAD, vamos a tener LE y LS, tenemos el ángulo delta, el ángulo al centro. Recordemos que ese ángulo, ¿no?, está dada de esta forma como dato y el ángulo de la parte central va a ser delta menos tita E menos tita S. Son los dos laterales. Ya no les voy a recordar mucho esto, porque esto ya hemos visto en la parte de vías 1, los elementos geométricos de una curva con espirales. Ahí está la tangente, el desarrollo, la cuerda, la flecha, la espiral de la parte central circular, porque fíjense, ahí entra delta C. Este delta, no entra el delta común y corriente que entra en la parte circular solamente en la curva sin enlaces. Entonces, el desarrollo va a ser la misma fórmula, pero con delta C. Entonces, se supone que aquí está el E actuando a la entrada y salida, ¿no? Con todas estas coordenadas de los puntos principales y la particularidad de las tres tangentes. Aquí hay tres tangentes a la entrada, la tangente principal, la tangente larga y la tangente corta. Y también va a haber lo mismo a la salida. ¿No ve? Tangente larga de salida, tangente corta de salida, ahí, y la tangente principal de salida. O sea, esta curva, recordemos, tiene 7 tangentes y la tangente de la curva circular central. 7 tangentes. Es la curva de las tangentes. Y obviamente, ¿no? Tiene una cuerda larga a la salida y otra cuerda larga a la entrada, que van a ser iguales cuando la curva sea simétrica. Ahí, en ambos extremos todo va a ser igual, ¿no ven? La longitud total de la curva es LE más LS más LS. Desde el punto de entrada, que es el punto tangente espira, hasta el punto de salida al otro lado, el inverso, espira tangente. ¿Ok? De LE más LS, la parte del desarrollo central, más LS a la salida. Bueno, ya estamos replanteando aquí, viendo el replanteo, no voy a entrar en detalles, ¿no?, de lo que se ha visto ya por abscisas ordenadas a la entrada y a la salida y en la parte circular. Como hemos hecho, hay que repasar un poquito, ¿no? ¿Ya? La cuestión que cuando lleguemos nosotros a esto que estamos viendo, tenemos que tener nuestra curva replanteada, su planilla lista. Ahí estoy recordando los ejes del replanteo en T,
al otro lado en ET, en SE, donde empieza la curva circular, y en CE. Están viendo los ejes X y tal cual como se ponen para el cálculo. Ejes ortogonales. Las clásicas planillas que hemos obtenido para el replanteo de la curva. Fíjense muy bien. Aquí está desde el TE al CE, desde el SE al CE en la parte circular central y en la parte espiral de salida del CE al ET. A ver, ahí están. Aquí estamos viendo que se está utilizando los dos métodos, X y E, la cuerda y aquí el ángulo de presión acumulado. A ver, este cuadro que está ahí, con las progresivas respectivas. Siempre tenemos que tener el cuidado que en la parte central, ¿no?, tengamos en este caso valores que no nos compliquen en el replanteo, especialmente en la división de los arcos. Aquí, por ejemplo, las cuerdas son enteras. A ver, ¿ya? Estamos viendo que en lo posible sean enteras. Solamente los extremos absorban las fracciones. ¿Eh? Bien, ahí está. Ahora vamos a entrar ya a ver ya poco a poquito, cómo calculamos las coordenadas noreste en LE, en LC y en LS a la salida. ¿Listo? Eso estamos viendo ahí, aunque la cuestión no está tan clara aquí. Voy a ponerlo así, ¿no? Ya un poquito más grande. Ahí. Aquí hemos puesto el sector de entrada de TE al LC, aunque no está tan claro, porque la pantalla no nos permite ser tan explícitos en este caso, pero aquí entre T y S está dibujado el LE, o sea, la espiral de entrada, y al mismo tiempo la longitud de la tangente de entrada del TE al PI. Ahí tenemos que colocarlo cada 10 metros, colocar nosotros nuestros puntos con estacas, y cada punto tiene que tener nor y este. Entonces importa muchísimo el azimut. ¿No ve? Este que está aquí, que lo llamamos nosotros el azimut de entrada, que va desde el T al PI, que puede ir variando, ¿no?, en los cuatro cuadrantes. Aquí está, obviamente veo que si el azimut está entre 0 y 90 grados, está en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, ojo, estos ahí. Recordemos que para esto vamos a tener 8 situaciones, 8 configuraciones, 8 posibilidades de la ubicación de la curva. Y aquí, en un modo más chiquito, al lado derecho, podemos ver toda la curva en sí, con sus azimut a la entrada, azimut de entrada, aquí, el azimut de salida del PI al ET, ¿ya? ¿Ok? Ahí. Y también podemos ver el ángulo delta en sentido horario, que es de la línea de entrada a la línea de salida. Ahí está el ángulo delta. Las dos tangentes, tangente de entrada, tangente de salida, LE, LC y LS. Y los 4 puntos notables principales. T, tangente de espira, S, espira círculo, CE, círculo espira, y ET, espira tangente. Todo eso ya visto y detallado en vías 1.
Bien, ahora, ¿cómo vamos a hallar las coordenadas noreste de los puntos externos, puntos notables? TE y ET. Fíjense bien, la misma metodología que hemos utilizado en curvas circulares. Vamos a ir con puntos o diré valores conocidos del PI. El PI siempre va a ser el punto de partida, el punto de intersección con sus coordenadas nor y este y el ángulo delta que es batido en el alineamiento de entrada y de salida, ¿no? En el PI. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, a partir de ese momento yo no voy a omitir más a nadie, molesta mucho. Hay gente que es muy descuidada que sigue llegando. Bueno, bien. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? En la curva circular era T, aquí es la tangente de entrada. Ya ves, nada más. Obviamente que esta tangente de entrada tiene su forma de calcular, que ya es diferente a nuestra querida eh, tangente común, ¿no? Claro, esa mi T se está refiriendo a esta que estoy poniéndola de blanco, ¿no? Para eso yo necesito, ¿no? Aquí necesito el P y el K, que son básicamente K y P, son las abscisas ordenadas del principio de curva, que en estos momentos viene a ser como un punto de traslape o auxiliar donde está el punto PC, pero fuera de la curva, ¿no? Para recordarle solamente. Bien, entonces aquí nuestro gran problema va a ser el azimut en las 8 configuraciones de la curva, según los cuadrantes. Tal y cual como dice ahí, azimut del PI al TE. Pero hay que ponerlo, aquí está textual, porque estamos explicando la parte teórica. ¿Cuál será si la curva está en el segundo cuadrante, por ejemplo, si el delta es negativo? Ese azimut, hay que colocarlo ahí. Ahí empieza a combinar el azimut de entrada más 90, más delta, menos delta, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? La parte topográfica. Ahí está. Estas ecuaciones en su base fundamental no van a variar. Siempre para allá el T va a estar en función del norte del PI para el norte y este del PI. Igual, igual, tangente de entrada, tangente de entrada. Lo que va a variar es el azimut, repito. Igual en la salida, para hallar el ET o el punto espira tangente, el punto final de la curva al final de la espiral de salida o al principio si lo ven del otro lado. Entonces ese punto ET siempre va a estar en función del norte del PI, el norte del ET, este del ET, este del PI. Y aquí entra obviamente la tangente de salida. No hay ningún problema si T es igual a TS, si es simétrica la curva, L igual a L. Es preferible acostumbrarse a la metodología. Muchos autores, escritores, siempre ponen T pensando que nunca va a ser asimétrica. Y no es así. Esto ya tiene asimetría. Lo manejamos desde hace años, ¿no? Pero hay gente que sigue manejando todo como si fuese constante, como nunca la curva con espirales va a ser asimétrica. Entonces, jóvenes, aquí estamos obligados a hallar T y TS. No las vamos a evitar nunca. ¿Ya? Nunca. ¿Listo? Ahí está lo que debemos hallar entonces, los azimuts. El meollo del problema para ustedes que tienen que tener aquí muy buena base topográfica y conocimiento de lo que hemos visto en vías 1. ¿A ver? Entonces, para meternos aquí en las 8 configuraciones, va a haber 8 posibilidades de azimut, ¿no? Que no obedece, obviamente, tal como hemos visto, a colocar de memoria fórmulas, sino a deducirlas, de acuerdo a la situación, ¿ya? De acuerdo a la situación. Entonces, eso va a ocurrir entonces cuando yo esté en los extremos, ya hablando de la parte
externa de los puntos notables, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar ahora cuando ya entramos a la curva, al interior? Ahora sí no empieza el problema. Hay que abrir bien los ojos. Espero que lo tengan abiertos, porque algunos deben estar dormidos todavía. Están aquí en clase muchos por obligación y no por vocación propia. Ojo, ¿eh? Entonces ahí veo ya la parte espiral de T a S, aquí en la primera parte, donde está la longitud de entrada, de la espiral de entrada. ¿Y qué vamos a hacer aquí para tener cada punto? Se supone que ya están replanteados los puntos, cada 10 metros, se supone, o cada 5 metros, o cada 2 metros, como ustedes hayan hecho, por cualquiera de los dos métodos, por abscisas ordenadas o por deflexiones. Entonces lo que queda es hallar de cada uno de esos puntos sus coordenadas norte y este. ¿Cómo lo hallamos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar? Entonces aquí sí ya tenemos que tener muy clara la figura de la curva con espirales. Ya no podemos ya decir esta curva, no sé dónde está metido el S, qué es el O' o el punto de intersección de la tangente larga con la tangente corta. ¿Ah? ¿Dónde nace el radio? Esas curvas, esos datos de la curva ya no puedo ya a esta altura, no puedo tener duda. Difícil ya a esta altura, porque ya van a arrastrar el error ya. Ya no solamente va a ser de elementos geométricos, sino de coordenadas, ¿no? Entonces aquí hemos dibujado, fíjense ustedes, pequeños triángulos rectángulos, porque estos son coordenadas planas, como en las poligonales. ¿No ve? Ya ve. Cada puntito, por el método de las cuerdas, va a tener su año para cada punto, su x y. ¿No ve? Voy a tener su cuerda larga de cada punto. ¿No ve? Cada punto. Va a tener su cuerda, cada punto, ¿ya? Entonces, hay que calcular su x, su y, desde el TE y al otro lado desde el ET. Su x, y para cada punto y su cuerda, para cada punto y su cuerda. Y obviamente para cada punto el azimut desde el TE y desde el ET. ¿Ok? Entonces, pues, hay que aplicarse. Aquí estamos viendo la metodología para hallar este puntito de inserción de tangentes, que yo le he puesto O' y al otro lado O segunda, cuando la tangente larga de entrada sobre la tangente principal intercepta la tangente corta de entrada que viene desde el EC a ese punto. Muchos los llaman PI', y al otro lado PI segunda, ¿no? Este de aquí, este, este de aquí, ¿ok? Bien, entonces, ahora recién van a decir ustedes, ¿y cómo he hecho mi replanteo por así ordenadas para los puntos en LE y LS? Hay que empezar a recordar, ¿no? No queda otra, ¿no ve? Pero cada punto tenía su ecuación de X, de y tenía su cuerda larga. Y además había un ángulo tita ahí, ¿no ve? ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros en este método podemos hallar para el S, ¿no? Y para el CE, utilizando la cuerda larga, tal como estamos viendo aquí, las coordenadas norte y este. Pero como base, miren aquí, desde el TE para el EC y para el CE desde el ET. Estamos entrando de ambos lados, hallar las coordenadas norte y este de los puntos finales donde están las espirales de entrada y de salida. Y para eso necesitamos la cuerda larga de entrada y la cuerda larga de salida. ¿A ver? Claro, para eso estamos. ¿Y qué es eso? No es más que la raíz cuadrada
Obviamente no me voy a poner a replantear todo de nuevo, ¿no? Que lo que ya hemos hecho. Acuérdense que la cuerda de entrada no es más que la raíz cuadrada de xe más y la de salida de xs más ys. O sea, xe y son las coordenadas para ubicar el punto S y al otro lado las del CE. ¿Ve? Y el ángulo de deflexión, que aquí lo estamos recordando, tal como lo estamos viendo, es el arco tangente de YE sobre XE, el ángulo de deflexión del punto S, y para el otro lado del CE. Esos los vamos a necesitar también. Entonces yo necesito las cuerdas largas de entrada y de salida para ubicar el S y el CE por el método de abscisas y ordenadas. Aquí está un poquito más largo o más grande el dibujito, ¿no ve? Entonces acuérdense nosotros desde este T hasta un punto que es la intersección con la tangente corta, ¿no? Ahí, que es bien pegadito a la curva, ¿no? Ahí, esta es la tangente larga de entrada, esta es la tangente corta. Y esta y que estamos utilizando es para el punto espiracírculo, ¿no ve? En cambio, para este punto de intersección de las dos tangentes, utilizamos obviamente, pues, no y ¿no ve? Sino la tangente larga de entrada, ahí mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces cada puntito van a estar su cuerda, xy, raíz cuadrada de x más y al cuadrado a ambos lados, para cada punto a los 10. Esa es la cuerda desde el T hasta cada punto, a lo largo de la espiral de entrada. ¿Ve? Cada punto del replanteo. Eso se ha hecho ya replanteo por así ordenadas. ¿Está bien? Ya no me pidan que vuelva a decir cómo hago el replanteo, ya es materia vencida esto, ¿no? De todas maneras, ahí les pongo para recordar las ecuaciones de abscisas ordenadas en LE desde el TE y en LS desde el ET. Y aquí abajo está la cuerda respectiva, como es. Entonces aquí es llenar planillas y con eso yo voy a entrar recién a ver lo que estamos hoy día analizando. Coordenadas para cada punto, norte y este. ¿Ya? Como verán, este ángulo tita, el que entra en los cálculos, nada que ver con el ángulo de deflexión en la parte circular. Cuidado, allá también hay ángulo tita, pero no se parece a este. Este es en el arco espiral, a la entrada, y este es a la salida. Por algo está LE aquí y LS aquí. Siempre se confunden ecuaciones. Esta lo llevan a la parte circular o viceversa. Repito, esto es para la parte de entrada de la espiral de entrada LE y esta otra para la parte de la espiral de salida LS. Esta toma como base a la entrada el punto principal tangente espira, al comienzo de la espiral. Y esta toma como base el punto al inicio, al otro lado de la parte espiral de salida, ET. ET. ¿Ok? Entonces, hay que recordar todo eso, ¿no? Bueno, tal y cual como están entonces las cosas, ¿ya? Cada puntito hemos dicho, y eso lo vamos a ver en el ejemplo, tiene que tener su XY y su cuerda para que nosotros podamos referirnos a él con el azimut respectiva a la línea que une del TE a ese punto, por ejemplo, a esta EN. La distancia, la hipotenusa viene a ser ahí la cuerda, ¿no? Y el azimut, cada uno va variando, porque esto va a ir abriéndose más y más y más hasta llegar al S. Entonces se van a ir dando este tipo de ecuaciones, ¿no? Miren, el azimut de cada, por ejemplo aquí, de cada uno de los puntos va a ser al azimut de entrada, que es de afuera, más
de ángulo deflector en la parte interna, este, que es diferente a ese tita que ustedes han calculado ya para hallar X y Y. Este es de la línea que une el TE a cualquier punto EI o EN, tal cual como está aquí, tal cual. Esto va a suceder para todos los puntos con estacas en LE, ¿ve? Y al otro lado en la salida también. Fíjense que no varía la forma de la ecuación norte y este. Lo único que está variando aquí, que en el método de reflexión se utilizaron los radios, ¿no? En la curva circular. Pero aquí estamos utilizando cuerdas en la parte espiral porque obviamente la espiral no tiene radios. Y estamos además pasándonos en el TE y el ET. Nada que ver, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bueno, y aquí se les muestra ya toda la curva, ¿no? Con todos sus ejes en la parte de la espiral de entrada y en la parte de salida, tal cual. Por eso os decía, esta curva es muy, muy detallada, ¿no? Precisa, precisión, memoria, cálculo, porque tiene N detalle, ¿no? Entonces aquí vemos una curva en el primer cuadrante con un delta positivo, tal como está, porque yo estoy viendo que la azimut no supera los 90 grados. TE, EC, CE y ET. Ahí están las tangentes claramente puestas, tangente larga de entrada, tangente corta de entrada, y desde TE hasta el PI estará pues la tangente principal de entrada, TE, igual al otro lado TS. Entonces está la tangente larga de salida, la tangente corta de salida, ¿no? Tres por lado, y aquí la tangente de la parte circular central. ¿Eh? Central. Bien. Entonces, ojo, hay que recordar cómo hemos hecho ese planteo en LE, en LC, en LE, por los 2 metros. Tarea principal para ustedes. Bueno, cuando ya hemos llegado a la parte circular central, ¿ve? Igual podemos hacer por los 2 metros que hemos visto ya para la curva circular, por cuerdas y por deflexiones. Pero ojo, ojo, por deflexiones estamos obligados a ir al punto de intersección de radios O. Y ahí está la misma ecuación que hemos visto en la curva circular, sin enlaces espirales. Pero aquí ya no hay PC ni FC, aquí es EC y CE, porque estamos al final de la parte espiral, ¿lo ve? Y al otro lado, igual en la parte circular. Entonces yo aquí les he puesto, tal como dice, coordenadas del punto O con apoyo del S según sea el caso, ¿no? O sea, estoy entrando desde el EC. Podía entrar del otro lado del C también. Entonces, este azimut va a variar tal como estamos viendo aquí. Aquí se ha puesto nomás aquí para este caso. ¿Eh? Si voy aquí, azimut de entrada, ya suma el ángulo tita, más el ángulo de flexión de cada puntito si es por cuerdas. Pero si va a ser por deflexiones, ya tengo que irme al punto O. ¿Ah? Entonces ya hay que ver ahí cómo hacemos la cuestión. Y aquí en la parte circular, para hallar el ángulo de flexión acumulado, utilizábamos esta fórmula, acuérdense, 28,65 por la longitud del arco acumulado sobre el radio. Esto es en la parte circular central. ¿Eh?
¿Por qué no utilizamos el ángulo delta EI? Otra vez repetimos. Porque en nuestra planilla tenemos ángulos deflectores, ángulos de deflexión, porque eso es lo que medimos en el campo. ¿A ver? Con eso trabajamos. ¿Ya? Por lo tanto, para cada estaca interna tenemos que hallar, si se trata por deflexión desde el O, este azimut, según la curva. Este azimut. Esto aquí enfocado por un caso en particular, solamente como ejemplo, pero son 8 casos. ¿No ve? 8 casos. Y aquí está la explicación por qué nosotros no tomamos este ángulo para cada punto, el delta EI. Y sí tomamos 2 veces el ángulo de flexión, que es este. 28,65 por 2, arco acumulado sobre el radio. ¿Ve? Eso es lo que está entrando aquí. Aquí para cada punto. Olvídense de esta azimut de entrada más tita y más tita. Esto va a variar, ¿no? Según la configuración de la curva. Aquí está para ese ejemplo. Pero algunos piensan que es así siempre. ¿No? Es una fórmula. Aquí en vías, acuérdense, no es como la fórmula que por decir velocidad, espacio sobre tiempo y punto. No, no, no. Aquí vamos a ir deduciendo las fórmulas en sí para cada punto. Listo. Piensen ustedes. Aquí hemos hecho repaso y una breve introducción. ¿Cómo vamos a hallar las coordenadas noreste por el método de abscisas ordenadas en LE y LS? Y también en la parte circular. En la parte circular ya hemos hecho todo. Lo único que va a variar es el eje. En vez de estar en PC, va a estar en el EC. Y en vez de estar en FC, va a estar en CE, en la parte circular. Y todo, en vez del ángulo delta, va a ser delta C. ¿Ya? Eso va a ser. No hay otra. A ver, ya, alguien se olvidó de avisarme. Vamos a hacer pausa aquí. Vamos a detener la grabación. El video 1 vamos a terminar. ¿Ya? Ya han pasado 40.